saludo muy especial a todos ustedes. En esta oportunidad vamos a iniciar el cálculo de la derivada de funciones en variable real aplicando las diferentes reglas que se deben utilizar en ciencias administrativas, contables y financieras. Para esto, lo que vamos a realizar es el cálculo de la derivada de las siguientes funciones aplicando las reglas de derivación. El primer caso que tenemos es una función f de x que es igual al exponencial de x al cubo más 5x a la 2 menos el logaritmo natural de 2x a la cuarta menos 7x al cuadrado. Lo primero que vamos a tener en cuenta nosotros, vamos a tener la función asociada y a esa función le debemos calcular entonces la derivada. Para esto, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta son las diferentes reglas que se deben aplicar. En este caso, tenemos que aplicar la regla de derivación asociada a una función exponencial, que nos dice que debemos derivar el exponente de la función exponencial y la debemos multiplicar por ella misma. También tenemos que aplicar la regla de derivación para un logaritmo, que nos dice que es el cociente formado por la derivada del argumento del logaritmo sobre el argumento. En este caso el argumento pues es una función f de x. En nuestro caso tenemos que ese argumento va a ser 2x a la cuarta menos 7x al cuadrado. Entonces vamos a aplicar esas reglas, teniendo en cuenta también la regla general de derivación, que nos dice, si tenemos x a la n, eso va a ser igual a tener, bajamos el exponente a multiplicar a la variable y a ese exponente le vamos a restar 1. Esa es la regla general que normalmente se aplica en todas las funciones. Vamos entonces a iniciar ese procedimiento. Para eso, pues vamos a venir a aplicar esas reglas de derivación. Nos dice que para la regla de derivación de una función exponencial, yo denoto aquí f' en x, y nos dice la regla, debemos derivar el exponente de la función exponencial, en este caso sería la derivada de x a la 3 más 5x al cuadrado. La derivada de ese exponente es, bajamos el exponente, que es 3x, le restamos 1, quedaría el cuadrado, más el 2 bajaría a multiplicar el 5, se transforma en 10x, y al exponente le restamos 1, que nos quedaría 1, multiplicado por la función exponencial que es e a la x al cubo más 5x al cuadrado. Menos, lo coloco por acá, la derivada de la función logarítmica. La derivada de la función logarítmica es un cociente. Entonces yo ubico que eso es un cociente. ¿Un cociente entre quién? En el denominador tenemos que va la función o el argumento al cual está asociado ese logaritmo, que sería 2x a la cuarta menos 7x al cuadrado. Y en el numerador tenemos que ubicar la derivada, como nos dice aquí la regla. La derivada del argumento del logaritmo, que sería la derivada de 2x a la cuarta, bajamos el exponente, lo multiplicamos por 2, nos daría 8x. Al exponente le restamos 1, quedaría transformado en 3, menos, bajamos el 2, lo multiplicamos por 7, nos daría 14x, y a 2 le quitamos 1, nos daría 1. Esa sería entonces la derivada asociada a esta función. Podemos entonces venir y ubicarla en términos generales. Pues aquí tenemos ubicada la derivada asociada a esa función f de x. Ahora bien,
Para este segundo caso nos dan una función g de x que es igual a la raíz cuarta de x a la 5 menos 2x elevado a la 10 séptimos más la raíz cúbica de x. Cuando tenemos este tipo de funciones, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que siempre las raíces las tenemos que transformar, ¿sí? Para eso, nosotros normalmente lo que tenemos que hacer es aplicar una de las reglas algebraicas asociadas a este tipo de expresiones. La regla nos dice, si yo tengo una raíz enésima de x elevado a la m, esto va a ser igual a tener x elevado a la m y el denominador va a ser el radical, es decir, el número que tengamos en la raíz, que en este caso sería n. Esta es entonces la propiedad que se va a aplicar. Nos damos cuenta aquí cómo queda la transformación. X, que está afectado por esa raíz y está elevado también a la 5, quedaría transformado en 5 cuartos. Y el último término, el tercer término, también se va a transformar. El exponente de x es 1 y el radical es 3. Entonces quedaría 1/3. Después de esto, pues ya tenemos la expresión como tal. Lo que nos queda hacer es aplicar la regla general de derivación. En este caso, ese procedimiento sería de la siguiente forma. G' en términos de x es igual. El procedimiento más sencillo cuando se trabaja con exponentes racionales es el siguiente. Bajo el exponente que es 5 cuartos, dejo la variable y al exponente le tengo que quitar 1. A 5 cuartos le tengo que quitar 1. El procedimiento más sencillo para quitar 1 es al numerador le quito el denominador y ese resultado lo dejo sobre ese mismo denominador. Es decir, a 5 le quito 4, me queda 1 y el denominador de la expresión es 4, entonces lo dejo sobre 4. Eso mismo lo hacemos para el siguiente término. Es menos, entonces ubicamos menos, bajamos el exponente que es 10 séptimos. 10 séptimos lo multiplico por 2, me daría 10 por 2, 20 séptimos en x. Y ahora vamos a calcular el exponente. Les había dicho, al numerador le quito el denominador, es decir, a 10 le quito 7, me daría 3 y lo dejo sobre el mismo denominador que es 7. Vamos a hacer ese mismo procedimiento para el último término. Bajamos el exponente, la operación es de suma, es más 1/3, bajo el exponente, y al exponente le quito 1, es decir, a 1/3 le quito 1. A 1 le quitamos 3, nos daría menos 2 sobre 3. Esa sería entonces la derivada. Aquí tenemos entonces ese procedimiento aplicando la regla general de derivación. Aquí tenemos entonces el resultado, que es el mismo que nosotros estamos asociando. Eso es entonces lo relacionado al cálculo de derivadas de algunas funciones básicas que se utilizan normalmente en ciencias administrativas, económicas y financieras. Muchas gracias.